¿Cómo va? Si estás en este proceso de tomar las riendas de tu vida, te traigo esta propuesta que se llama Diseño Humano. Es una herramienta de autoconocimiento muy completa. Ahí vas a poder ver tus dones, habilidades, incluso tu propósito. Es como yo la llamo el manual de instrucciones para poder entender a tus hijos, para poder gestionarte, y es un mapa único para lograr comprender qué es lo que venís a hacer, qué es lo que tenés para dar y qué es lo que tenés para recibir. Si te resuena y te interesa esta propuesta, podés comentar quiero, te paso más información o contactarme al teléfono que está publicado ahí en la pantalla. Hola, hola, ¿cómo va, gente? Una vez más estamos acá, hoy con Caro. Fue como medio express. Vi un post de ella en Instagram que me encantó, que ahora vamos a ver un poquito sobre autoconstelaciones. Yo estoy como muy enganchada con todo esto ¿no? del autoconocimiento, el autogestionarse, así que me pareció como una herramienta re linda. Ahora nos va a contar cómo llegó a eso. Eh, Así que muy buenas, Caro, bienvenida. Bueno, gracias. Eh, bueno, cuento un poquito, justamente un poco de la historia, ¿no? Dale, dale. Em, yo estudié, bueno, hace muchos años, constelaciones, ya no me acuerdo cuántos. Em, y algo que me ha gustado mucho hacer siempre en mí misma, conmigo, es experimentar. O sea, para mí, em, sobre todo cuando estudié biodanza y le encontré el verdadero sentido a la creatividad, porque, digamos, una de las cosas que se trabaja mucho es la creatividad. Una de las cosas que siempre me gustó mucho hacer es explorarme y explorar y experimentar. Entonces, bueno, para quienes hayan estudiado constelaciones, nada, o sea, es como aprender a constelar, ponerte en las manos de alguien, lo cual es fundamental. O sea, Claro, de hecho, en el post algunas personas me decían, bueno, pero ¿y qué? ¿No haces algo con alguien? Sí, obvio, o sea, yo no dejo de hacer sesiones, ir a talleres, por supuesto, porque siempre hay puntos ciegos y cosas que una misma no puede ver de una misma, pero no podemos ir todos los días. Entonces, tener ejercicios prácticos para usar en una misma, para mí es clave. Una de las cosas que me gusta mucho también es la practicidad, ¿no? claro, Ejercicios. Entonces me gusta mucho usarlo en mí y transmitirlo. Entonces, bueno, con el tiempo lo que me pasó es ir experimentando, ¿no? Eh, y encontré maneras, algunas, viste, de cosas que iba viendo, cosas, no sé, algún curso al que iba y decía, ah, mira qué interesante ese ejercicio. Y otras cosas que me fueron naciendo a mí, eh, clave. No es que tal vez con el ejercicio quieras llegar a la verdad más profunda de la verdad. Puede que sí, como puede que no. ¿Cuál es el fin de por qué se me ocurrió y por qué empecé a trabajar con esto de, che, quiero autoconstelarme? Porque hay veces que necesito salir de la traba, de la claro. rumia mental, de lo que sea que me esté pasando en el momento. Y a veces es simplemente eso, ¿no? Mira, Porque traigo algo muy importante para a ver, mí, que es que entre otras herramientas más, pero las constelaciones también te enseñan a que no tenés que saberlo todo, no tenés que entenderlo todo, no tenés que tener todo controlado, entonces a veces vos vas, constelas y no tenés idea qué pasó. Eso pasa. es verdad. O ibas por una cosa Entonces, y apareció otra que nada que ver, que ni siquiera exacto, tenías el recuerdo o pensabas que sostenías eso. Por más que sabes la exacto, historia, ¿no? De tu familia, como, no, eso yo no. Y sí. tal cual. O hay gente que se va sin entender, como tipo, ¿y Ah, esto? Y sí, porque el inconsciente no funciona para nada igual al consciente, o sea, son cosas justamente totalmente distintas. Entonces, a veces es necesario mover alguna cuestión inconsciente y dejar que eso se vaya acomodando, ¿no? mira, Entonces, bueno, esto de los ejercicios es eso, como permitir que el inconsciente se destrabe por más que yo entienda o no lo que está pasando, claro. ¿no? Bueno, de ahí empezaron a surgir, no es la única herramienta que yo estudié las constelaciones, sí es una muy fuerte, la verdad, como Ajá, tiene una base muy fuerte en mi vida, pero no es la única que estudié.
Entonces, bueno, los ejercicios que enseño y que comparto, puede que la mayoría está combinado con otros, sobre todo y Claro. mucho con la somática, ¿no? La somática Ah, que lo mira. iba aprendiendo mucho desde la biodanza, ¿no? Yo estoy estudiando somática, o sea, me terminó de cerrar, o sea, en mi proceso fue como muy espiritual, mental, neurocognitivo, pero me faltaba decirle, bueno, ¿cómo le aviso al cuerpo que ya está, como que ya no tenemos peligro? Y apareció Somatic y me voló la cabeza. Es tan dulce, ¿viste? Es la experiencia del cuerpo que termina de liberar eso, ¿no? Como lo que ya no es. Mirá qué linda combinación. Tal Súper. cual, sí. Entonces, digamos, ¿lo haces tipo taller o lo enseñás tipo acompañamiento? Esto de la autoconstelación. Eh, mm, mm, por ahora no estoy haciendo un tipo taller, lo que Ah, próximamente se viene es una clase abierta y después ajá, sí se viene un programa para aprender a usar estos ejercicios en una misma y quien sea terapeuta, mentora, coach, lo que sea, y lo quiera usar con sus clientes también para que los pueda usar ahí con claro. otras personas. Sí, me anoté, creo que me anoté a la Ah, sí, masterclass. genial. Ahí después, A la yo clase. siempre le digo a la gente, vamos a poner toda la información y todo como vayan a descubrirla, ¿no? Es como, hay un montón de cosas detrás, pero yo soy media ansiosa y quería como ir directo a Ah, esto que me pareció bueno, curioso. Pero ya vamos a poner información por todos lados, vayan a descubrirla, es súper interesante lo que está haciendo. Eh, o sea, me resonó mucho, viste, es que biodescodificación antes era como vos ibas a la sesión de biodescodificación. Se aperturó tanto, incluso la medicina germánica y todo, que vos hoy googleás pierna derecha, no sé, dedo índice, y ya tenés la información. Me parece que la lógica de la constelación es del orden natural. A mí me pasó hace poquito con una situación con mi mamá, ¿no? Le diagnosticaron Alzheimer, entonces se movieron un montón de lugares. Y yo empecé a cubrir lo que cubría ella en la casa de ella, ¿no? Pagar impuestos, ordenar la comida. Y había unas decisiones que teníamos que tomar y yo lo veía como muy claro, pero mi familia no. Y entonces es esa autoobservación. Empecé a observar y yo siempre digo, quiero ver la verdad, ¿viste? Es como cuando algo no está funcionando y no es lógico, porque era muy evidente para mí, digo, bueno, ¿por qué yo lo veo y los demás no? Capaz que yo estoy equivocada. Entonces quiero ver la verdad de por ahí lo estoy interpretando mal. Y lo que salió, mi papá me empezó a confundir el nombre con mi mamá. Me decía, Ali, ¿dónde está esto? Y ahí entendí, yo empecé a ocupar para mi papá el lugar. Y entonces me empecé como pude a poner en lugar de hija. Y entonces en vez de decidir preguntaba, ¿no? Como esto es tuyo, ¿qué hago con esto? ¿Cómo querés que lo hagas a mi papá, ¿no? Como bien consciente. Y ahí volvió el orden natural y ahí pudimos resolver esto que yo veía que los demás no veían, pero claro, porque yo estaba ocupando el lugar simbólico de mi mamá, entonces no veían, ¿no? Energéticamente el por qué tomar otra decisión si todo estaba funcionando bien. Y es un poco esto, ¿no? La autoobservación te lleva al concepto de constelaciones si uno hace el trabajo, ¿no? Pero bueno, por eso me gusta esto de conocer técnicas y hacerlo a una sola, ¿no? Es como empezar a integrarla a la visión de la vida. Puede ser constelaciones, puede ser biodescodificación, puede ser, no sé, autorreiki, ¿no? Como empezar a enseñar herramientas para que la gente se haga responsable de su propia vida. Porque si no pasa mucho, yo hago terapias hace bastante, y capaz que vienen y en una hora quieren resolver todo y después dicen, bueno, no funciona. ¿Viste? No, no, después que, o sea, ¿viste? Tenés que llevarlo a la vida real y procesar, integrar, volver, porque no lo entendiste. No es como hasta que lo puedes hacer sola. Pero esa es la idea también. Cada vez que uno hace sesión, absorber el concepto más que nada, no la técnica, sino el concepto de cómo va funcionando esto que vos decís, el consciente inconsciente. ¿Cómo fue tu experiencia con eso? Digamos, cuando lo enseñás o cuando te pasó a vos.
hiciste es como, o sea, empezaste a hacer esto como usarlo con una lógica como más práctica, como decís vos. Claro, bueno, a mí, viste que eso que vos acabas de decir es, bueno, apliqué la constelación a mi vida diaria. O sea, es lo que Mira, acá hiciste, ¿no? claro, Eh, para mí, esa es la idea, que todos podamos aprender a llevar a la vida, porque un movimiento que vos puedas acomodar en una sesión, salís de la sesión y se puede volver a desacomodar porque decidiste seguir haciendo las cosas de la misma manera que las venías claro. haciendo. Entonces, y un poco la idea es mi perspectiva, ¿no? Acompañar a la gente a que se aprenda a autoacomodar, ¿no? Y sobre todo que aprendamos a ser líderes de nosotros mismos. O sea, porque, y vuelvo a lo que dije recién, eso no significa que no vayas a una sesión o a hacer cosas porque son necesarias toda la vida. Vos sos un punto ciego, ¿entendés? O sea, hay cosas que vas a ver de vos y hay cosas que no. eh. Pero em, siento que la vida se vuelve mucho más rica y más fácil también de resolver, que a todo esto la resolución de problemas tiene todo que ver con la creatividad. Ah, Entonces, mira, crear la vida, claro, la resolución de problemas es una de las capacidades de la creatividad, ¿no? De los ítems, por decirlo de alguna manera, así como rápida. Entonces, ah, es creo verdad, que, lo miden, ¿viste? Es cuando te miden el coeficiente intelectual, miden la adaptabilidad y la creatividad, ¿no? Son como para definir a alguien inteligente o no. claro, No, depende del no es, test. no es no Hay inteligente, muchos test, qué tan pero todos somos inteligentes. claro, todos somos inteligentes, muy Qué tan importante. De inteligentes hecho, sos, mira. ¿Vos tal crees que cual. De eso se hecho, desarrolla la creatividad o se bueno, puede, eso ¿no? está Como, bueno. Está buena la pregunta. Bueno, uno de los posteos que voy a subir tiene que ver con eso, contando un poco. ah, Dentro de los muchos estudios que se han hecho sobre creatividad, lo que se entiende es que la creatividad está a pleno cuando somos bebés y niños, está a pleno, ¿viste? ah, Y se va reduciendo en porcentaje a medida que crecemos, pero mucho. O sea, literal, niños de 4 años, hicieron un estudio a lo largo de los años, niños de 4 años tienen un 90-100% de creatividad en su vida. mira, Llegando a los 12 se reduce a un, creo que 40 o menos. Llegando a los 15 a un 30-20, imagínate lo que pasa en la adultez. claro, Porque ¿qué pasa? Nos empezamos a normativizar, empezamos a entrar en... Así se hacen las cosas. Que un poco también pasa para mí con cuando uno estudia algo. Así se hacen las cosas. No te claro, salgas de ahí. Lo cual, por supuesto que funciona y está bien. O sea, no es que vos me enseñaste esto, yo hago lo que se me canta después. Y no, o sea, por algo lo estudiaron, lo estandarizaron porque funciona. Pero mi búsqueda, cuando empecé a hacer mis propias técnicas y empecé a bajar mi propia forma, que para mí tiene mucho que ver con mi diseño humano también y conmigo misma, ah, eh, es la posibilidad de, digamos, yo empecé estudiando psicología, ¿no? Y empecé metida en donde me dijeron que tenía que meterme, ¿no? claro, Atendiendo personas en un estudio, bueno, qué sé yo, bla, bla, bla. Y en un momento dije, gracias, experimenté un montón, pero esto ya no es para mí. claro, Y eso a mí me permitió encontrarme a mí misma, poder trabajar desde otro lugar, eh, bajarlo a la vida diaria, que a todo esto también lo comparto con la gente que amigos, familia, o sea, lo comparto, lo uso también, o sea, sí, y sí, les sí, enseño, fíjate si querés hacer esto. claro, Y es genial porque literal es como te cambia la vida, ¿no? Como me poder, imagino, siento, aplicar las cosas, eh, digamos, como, vuelvo a lo que decía la creatividad, ¿no? Mi intención es que las personas puedan bajar a su vida, a quien son las claro, cosas en general. De ahí nació esta motivación de
enseñar autotécnicas, no para dejar de ir al profesional o a la persona que te acompaña, sino para que tu vida sea más sencilla, te sea más fácil volver a tu eje, regular tu sistema nervioso y tomar decisiones más Claro. sencillas. Y siento que también esto de enseñarte a vos, autoconstelarte, bueno, lo que quiero trabajar en el programa es que la gente, si se anima, aprenda a hacer algún ejercicio propio, Ajá. porque esto que me hablabas de la creatividad, esto que yo te decía, el porcentaje que se empieza a disminuir, ¿cuál es la idea? Que de grandes nos reentrenemos en la creatividad, no porque no la tengamos, porque estuvo a Mm. pleno cuando nacimos, sino para permitirnos cada vez expandir más la creatividad. Yo me imagino que es, pero también hablan, ¿no? Un poco de la experiencia humana. Y es lógico digamos, entrando en la humanidad, seamos plenos inocentes porque no tenemos condicionamiento. Entonces, todo esto, ¿no? Empezás a ver, no, para, no lo hacen así, o te corrige, no lo hagas así. Entonces empezás la experimentación, bueno, a ver cómo me dijeron que haga, como yo percibí también, ¿no? Como, y todos creo que llegamos a una pared que nos alejamos de nosotros mismos, que decís, no, tengo todo, pero me siento sola, o me siento sola, y ahí tengo mucha gente alrededor, ¿no? Como en muchas áreas. Y ahí es cuando creo que no digo adultez, es un momento en la vida. Cada uno, yo estoy viendo que hay gente que cada vez lo hace más joven. Yo tengo 52, así que a mí me costó un poco más. A los 35, por ahí 36, dije, ¿y qué hago ahora? Porque no, o sea, ya intenté todo lo que me dijeron y no, no está funcionando. Entonces, me llegó toda esta información y fui aprendiendo de esto, constelaciones, vi una forma distinta de ver las cosas y me siento como con mucha más capacidad de esto, de ser creativa, de poder cambiar las cosas, pero desde mí, con herramientas. Y es verdad que sí, yo cuando es algo como muy grande o realmente no lo veo y ya intenté, ahí sí necesitas como alguien que lo decodifique de afuera y te aporte, ¿no? Que esto de la autoconstelación después es como saber de nutrición y saber del cuerpo y biología. Después le decís al médico, haceme este estudio que creo que, o esto es lo que me pasa, sos como mucho más... ¿cómo te puedo decir? Suficiente, ¿no? Como con las cosas que querés. Podés decidir como, o sea, llegás como más cerquita a lo que realmente te está limitando. Así que sí, es un poco eso. Y, o sea, hablando de la experiencia, vos ya lo estás enseñando, ya lo diste a alguien y a la Sí, gente o sea, se le claro, en facilita consulta lo he ido eso. compartiendo. Claro. ¿Qué? ¿Se le facilita eso? ¿Has visto o lo vas como modificando un poquito porque a veces Y la gente es cómoda? claro, depende si la persona lo aplica. Depende si la persona Claro. lo usa una vez, ay, me recibió y después se olvida. Y bueno, eso, como dije recién, no es como, depende mucho del autoliderazgo de la persona y de cuánto Ah, para mí la persona tenga ganas de, como ponerse otra forma de vida. claro. Y bueno, las personas que más han sido constantes, así ya sea en sesión individual o en lo grupal, que he ido acompañando y sí, se notan cambios mucho más grandes, porque nuestro cuerpo es fruto de un proceso y somos fruto de proceso. Entonces, bueno, la medida que las personas se comprometen y sí, se ve que la persona le saca más el jugo a eso, ¿viste? Claro. Es verdad, es verdad. ¿Lo enseñás o sea, lo pensás enseñar como grupal este próximo taller? Claro, ahora lo que voy a hacer es hacer un programa para que las personas aprendan a hacer ejercicios, no a Ah, puntualmente constelar como una constelación tradicional, porque además claro. mi forma no es tradicional, o sea que conmigo no van a encontrar algo tradicional. Ahora, me intrigaste, ¿sos manifestadora? No, soy proyectora. Ah, proyector igual que yo. Ok, ok. Em, Me perdí. Em, No, no, que no haces las cosas como el resto, es verdad. ah.
Sí, sí, y bueno, la idea del programa es aprender lo más básico de constelaciones. ¿Para qué? Para poder autoaplicarte cuando necesites y que entiendas lo básico para poder hacer como ejercicios básicos justamente y que esos mismos ejercicios, tal vez con algunas modificaciones, te sirvan para usarlo con otros. Pero mi intención no es enseñarte la constelación tradicional, que si esa la querés aprender, puedes ir con alguien que te enseñe eso Claro. puntualmente. Lo Constelación mismo, aplicada sería, ¿no? Como... claro, Está bueno, lo mismo un poco más sencillo y concreto, digamos. claro. No, pero Eso. está bueno eso de entender cómo funciona, porque, o sea, yo ya entendía cómo funciona, por eso lo apliqué. Pero hay mucha Ujú. gente que todavía no tiene el concepto de este orden natural del que habla las constelaciones y por qué ubicarse, ¿no? Y por qué ver para atrás y para los costados y cómo nos no sé si condicionan, porque muchas veces algo que vi que vos publicabas, que muchas veces, o sea, esto de la creatividad, esta parte ancestral nos aportan también, no es todo lo malo, viste que por lo general vamos, uy, no, tengo esta creencia limitante y la saco, no, pero también mirar al otro lado, ¿no? Pero ¿qué me aportó el árbol? Yo una vez hice un ejercicio en una clase X que nos hacían parar y dos personas sentadas, como le decían, bueno, sostenela desde abajo. Y después el ejercicio era una representación de lo que yo creía que era que agarraba de mi árbol, materno y paterno. Y a mí las dos personas me agarraron un poquito así de los tobillos, o sea que yo de mi árbol, medio como que dije, no, no, che, yo la hago sola, no tomo nada. Claro, y ahí empecé a tener conciencia, ¿no? De que uno solito, por algo viene la experiencia de ellos, lo bueno y lo malo sirve, ¿no? Pero me gustó eso que ponías en redes ¿no? De empezar a ver constelaciones de un lado como un poco más positivo, bueno, aporta un montón, no es solo lo malo que limita, también aporta, es evolutiva. ¿No? La constelación muestra cómo la experiencia es evolutiva. Es inteligente que ellos pasen, incluso en la biología, un sistema adaptativo. Nos ahorraron y así evolucionamos. Bueno, últimamente nos fuimos para otro lado, pero bueno, podemos volver. ¿No? Y nos vamos regulando, nos vamos para un lado para el otro. Espero que la evolución humana sea menos, ¿no? Como extremista y podamos llegar como ¿no? Como un ida y vuelta un poco más inteligente, porque fuimos viste, del machismo al feminismo, viste, es como, claro, vamos de la derecha a la izquierda, viste, y no hay nada como en el medio. Pero bueno, contanos esto que vos empezás a plantear que me gustó mucho bueno, pero también el ancestro trae creatividad. Claro. Cómo es esto? Bueno, o sea, lo que primero te puedo decir que me di cuenta, porque bueno, nada, estudié constelaciones, decodificación, biodanza, y me miraba en qué momento histórico nacieron las teorías. Y bueno, antes había una necesidad muy grande de salir de la sumisión, no había información de un carajo, básicamente. Entonces era otra época antes. Entonces, claro que el foco iba a estar en resolver el problema, disolver el trauma, ¿viste? Porque bueno, era necesario. Ahora, por supuesto que es necesario. O sea, yo en ningún momento he dicho, ¿viste? Como em, No hay trauma, dejemos el claro. dolor atrás. O sea, sí, no, el dolor va a estar siempre. O sea, nuestro cerebro está diseñado para sentir dolor y sobrevivir, así que todo bien, pero es así. Sí, Pero estamos en otra época. Entonces, mi percepción es, voy a usar lo que me sirva hoy. O sea, todo bien con lo que esta persona vivió, aprendió, entendió y bajó a una teoría y a una estructura, pero tal cual no, claro. hoy no sirve para mí, mi manera de verlo. Entonces, naturalmente me empezó a surgir y me empecé a dar cuenta de esto de, che, para, heredamos todo.
claro, literal todo porque somos un pedazo de célula de ellos, o sea, sí, todo, todo heredamos. Pasa que nuestro cuerpo, por supuesto, le da más predominancia a la supervivencia, por ende el dolor va a estar, el dolor, el trauma y todo eso, para nuestro cerebro va a ser como visto como esto es lo primero, esto hay que resolverlo ya, ¿viste? claro, Y es lo que primero se va a expresar también. Pero bueno, a medida que vamos sacando eso, o puede empezar a surgir lo otro, como estas historias de creatividad, de abundancia, de libertad, de lo que fuera, ¿no? De aprender a cocinar bonito, no sé, ¿me entendés? No tiene ah, que ser nada extravagante, ¿no? Puede ser algo sencillo. claro, Em, pero también las podemos activar más, les podemos dar más espacio, y eso depende no solo de ir a hacer una constelación para esto, sino de tener una conciencia también distinta de las cosas, ¿viste? ajá, De no mirar las cosas para mí, esto es muy mío, ¿no? sí, De que solamente el otro, mira el tío, hijo de no sé qué, que me ah, hizo, que como, este es el árbol que tengo, estos son todos los recursos que tengo, ¿qué quiero claro, hacer con esto? Simple, ¿no? Como, viste esto que vos traías de lo dual, machismo, feminismo. Bueno, es que estamos en un mundo dual, entonces medio que la experiencia acá en este mundo yo claro, creo que tiene un poco que ver con eso, pero bueno, también depende de mí, cuánto yo pueda entender que yo puedo pararme en una esquina o puedo estar más acá y decir, esto es lo que tengo. Mis abuelos, no sé, la pasaron así, pero a su vez hicieron esto. Ah, y eso yo lo puedo tomar. Ah, sí. Y claro, lo tomo resolvieron porque es un mi derecho. montón, Como una sí, herencia, ¿viste? Como una casa que le das. Bueno, igual, claro. así funciona. Yo hace Listo. poquito descubrí un poco la historia de mi abuelo que vino de la ex Yugoslavia y hay un montón de cosas en la familia. Él bloqueó su pasado, por eso yo lo estoy descubriendo ahora. Pero sí hay un montón de cosas y yo me imaginaba como cada paso que daba en la dirección, ¿no? Llevando este impulso de la mano con, bueno, este es mi abuelo paterno, bueno, acá, ¿no? Como la ternura de mi abuela materna. ¿No? Como un poco lo que decís vos, es tomar también eso, ¿no? Saber que en el árbol, si yo quiero hacer algo, bueno, hay experiencias de gente que lo hizo o gente que lo resolvió, ¿no? En la situación en la que nos encontramos todos. Y antes era, como vos decís, era, las resoluciones era, me escapo de la guerra, ¿viste? Como nosotros ahora, hace poco veía un post de una señora que el nieto la filma ¿no? Y el nieto habría sí, tenía 16 kilos de harina y creo que, no sé, ponerle 15 kilos de azúcar. Y le decía, abuela, ¿por qué tenés esto acá? Claro, esa señora vino de la guerra. Entonces, para ellos, estoquearse de comida era como, viste, bueno, estoy bien, le calma el sistema nervioso. Pero bueno, capaz que nosotros, ¿no? Como ellos lo pasaron y yo lo reagradezco porque es un montón de información, ¿no? Esta creativa en mi biología. Pero sí es esto, ¿no? Empezar a sostener que esas costumbres básicas que empiezan por esos ejemplos, ¿no? Del nieto viendo, y yo necesito poner, ¿no? 16 kilos de harina en mi cocina, necesito como un armario más grande. Y estamos haciendo ese trabajo, ¿no? Venimos de ahí, pero bueno, minimizamos el espacio de cocina y capaz que tenemos cuatro, ¿no? 16 kilos de harina. Pero es un poco esto, empezar a entender, como vos decís, me paro con todo, me gustó eso, me paro con todo lo que tengo. Entonces, como lo agradezco y desde ahí es como también estás haciendo vos con con todo lo que aprendiste, ¿no? Me imagino, agarrar de todo y hacer como tu propia técnica o bueno, tu propia conclusión de todo lo que aprendiste y enseñarlo así. ¿Te ves en tu vida haciendo eso, como combinando cosas y sacando un nuevo producto un poco más eficiente? Sí, hay cosas que no fueron combinadas, sino que fueron Ah, como tipo literal naciendo de mi experiencia y de mi vivencia, ¿no? Como por ejemplo esto claro, que te cuento, ¿no? De, de entender que las historias buenas también nos impactan y cómo activarlas, no me lo enseñó nadie, o sea, fue claro, intuición pura, o sea, como...
ajá, ¿esto cómo será? Ah, bueno, dale, vamos. ¿Viste? Como, y además también es muy mío, o sea, es como, a diferencia de, no sé si, no porque hay personas mejores ni peores, a mí me gusta mucho y necesito experimentar. O sea, para mí, de hecho, sin ir más lejos, sé que seguramente lo has estudiado, pero esto de que el conocimiento si se queda acá, no sirve realmente. Claro, Porque el que entiende no es la palabra, sino el cuerpo, realmente, ¿no? Y ahí se hace carne claro. la Ah, información, digamos, ¿no? claro, le tenés que agregar más sentimientos, no, fotos, olores, ¿a eso te referís? No necesariamente, por ahí tal vez que decías más de manifestación, que también está bien, pero en realidad, digamos, yo te puedo decir, es muy práctico, ¿no? Lo que te voy a decir. Sí, sí. Aprende, cuando te subís a la bicicleta tenés que mirar para adelante. Hasta que no te caes 20.000 veces de la bicicleta, no vas a entender cómo mirar para adelante, Ah, porque lo experimentás. Entonces, experimentar, pasar por el cuerpo, hacer, mover, es hacer carne y que realmente ah, la información deje de ser solo un conocimiento y pase a ser sabiduría, ¿no? mirá. Claro, porque aparte el cuerpo tiene antes la información de las cosas, o sea que uno le pone mente y lo limita con la experiencia del pasado, ¿no? La mente es como experiencia del pasado y supervivencia, así que como tomar esto que vos decís, ¿no? Como, bueno, ahora cómo lo tomo con todo el cuerpo y realmente como, claro, abrazarlo en ese sentido es súper interesante. Esto también yo estoy como anotando, Sí, curso, obvio, como obvio. no, me encanta, hay un montón de personas haciendo esto, como, ¿no? Trayendo nuevas formas y me encanta. Animándose también, ¿no? Porque esto que hablábamos hay carreras que vos hacés y tenés que firmar, ¿viste? Es que no vas a hacerlo distinto, porque si no te metes en problemas. Entonces, como esto de salirse y decir, bueno, no lo tomo esto, pero entonces ahora integro todo esto y lo voy enseñando con la experiencia mía de vida, me encanta, sos valiente. Pero bueno, Gracias. no quiero que se me corte, esto me encantó, pero bueno, ahora en el próximo video, acá cerramos con este, hablamos de todo esto que haces, ¿no? De cómo vas asistiendo en diferentes etapas y los talleres y la masterclass, que está buena la masterclass que vas a dar. Hablamos en el próximo video de eso, dale. Dale, me encanta. Gracias, Caro. Gracias. Gracias, gracias. Nos vemos. Hola, si estás en este proceso de encontrarte y hay situaciones que todavía te detienen, que te preocupan, te traigo esta propuesta de sesiones de escucha activa para traer claridad a estas limitaciones. Si te interesa y resonás, puedes contactarme comentando quiero o por Instagram en Proyecto Aleteyas 144. Si querés colaborar con el canal, ahí te dejo el alias.